El pequeño pueblo español de Santa María del Campo, perdido entre los paisajes montañosos de la provincia de Castilla, vivía una vida tranquila y mesurada. La base de la existencia de la población local era la agricultura. Los olivares y los viñedos proporcionaban unos ingresos modestos pero estables. El centro de la vida espiritual era una pequeña iglesia de piedra que se alzaba sobre la plaza principal y estaba rodeada de robles centenarios. Cuando el anterior sacerdote, el padre Miguel, murió después de una larga enfermedad, el pueblo entró en luto. Durante casi 40 años fue mentor espiritual de los residentes locales, celebrando bautizos, bodas y funerales. Todos lo conocían, desde los mayores hasta los niños. La noticia del nombramiento de un nuevo sacerdote despertó sentimientos encontrados, curiosidad y cautela. Los habitantes locales, acostumbrados a la inmutabilidad de su modo de vida, se mostraban cautelosos ante cualquier cambio. El padre Gabriel llegó a Santa María una mañana de primavera. Su aparición fue un acontecimiento inusual para el pueblo, donde rara vez ocurría algo que no fuera parte de la rutina cotidiana. Un hombre alto, de piel oscura, vestido con una sotana negra, atrajo inmediatamente la atención de los residentes locales. Gabriel nació en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española en África, y se educó en el Seminario de Madrid. Su nombramiento en una parroquia rural remota fue considerado inusual por muchos. Los primeros días del padre Gabriel en el pueblo estuvieron llenos de tenso silencio y miradas curiosas. Las mujeres susurraban en el mercado, los hombres discutían las noticias en la taberna local. Los niños, más espontáneos que los adultos, miraban abiertamente al sacerdote mientras caminaba por las calles del pueblo. La piel oscura del padre Gabriel era sorprendente. La mayoría de los residentes de Santa María nunca habían visto personas negras en la vida real, solo en la televisión. La desconfianza inicial gradualmente dio paso al respeto. El padre Gabriel resultó ser un hombre culto, de voz agradable y modales tranquilos. Celebraba la misa impecablemente, mostraba un interés genuino por los problemas de sus feligreses y sabía escuchar atentamente a todos. A los niños del pueblo les encantaban especialmente sus charlas de los domingos, durante las cuales hablaba de países lejanos y culturas diferentes. La casa del sacerdote, adyacente a la iglesia, pronto se convirtió en un lugar donde los residentes locales acudían en busca de consejo y consuelo. El padre Gabriel no hacía distinción entre ricos terratenientes y simples campesinos, trataba a todos con igual respeto y atención. Sus sermones eran profundos y al mismo tiempo sencillos, tocando los corazones incluso de los feligreses más escépticos. La presencia del padre Gabriel pronto se convirtió en una costumbre en el pueblo. Cumplió concienzudamente sus deberes, visitó a los enfermos, consolaba a los dolientes y ayudaba a los necesitados. El clero de las parroquias vecinas hablaba de él con respeto. Incluso los aldeanos más conservadores reconocieron que, a pesar de su apariencia inusual, el nuevo sacerdote continúa dignamente las tradiciones espirituales de la comunidad. En las afueras de Santa María, en una pequeña casa de piedra con persianas descoloridas, vivía María Esteban. A sus 32 años, era una de las pocas mujeres solteras del pueblo, lo que provocaba constantes chismes entre los lugareños. A menudo la llamaban ermitaña, aunque esta descripción no era del todo justa. María provenía de una familia respetada, pero una serie de acontecimientos trágicos cambiaron su destino. Primero murieron sus padres, dejándola con una casa modesta y una pequeña parcela de tierra. Luego, su prometido murió en un accidente automovilístico una semana antes de su boda planeada. Después de esto, María se encerró en sí misma, evitó la sociedad y rara vez salía de su casa a menos que fuera absolutamente necesario. Se ganaba la vida con la costura. Sus bordados y encajes eran muy valorados no solo en su pueblo natal, sino también en los asentamientos vecinos. Una vez por semana, María llevaba su trabajo a la tienda de Antonio Gómez, en el centro del pueblo, desde donde lo enviaba a los clientes. Este día fue el único en que apareció en público, siempre con un modesto vestido negro y el cabello recogido bajo un pañuelo. Los vecinos trataron a María de manera diferente. Algunos sentían lástima por ella, otros pensaban que era extraña y algunos incluso decían que practicaba brujería. Los jóvenes a veces se burlaban de su estilo de vida solitario, pero la mayoría de los residentes simplemente la dejaban en paz, respetando su deseo de vivir una vida solitaria. A pesar de su aislamiento exterior, María era una persona profundamente religiosa. Todos los domingos venía a misa, sentándose invariablemente en el rincón más alejado de la iglesia.
Después del servicio, ella nunca se quedó a comunicarse con los feligreses, como lo hacían otros, sino que regresó inmediatamente a su casa en las afueras. La aparición del padre Gabriel despertó el interés de María, que ella ocultó cuidadosamente a quienes la rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a quedarse después del servicio para escuchar los sermones del nuevo sacerdote. Poco a poco comenzó a acudir a la iglesia no solo los domingos, sino también los días de semana, supuestamente para rezar en el silencio de la iglesia. Un ojo atento podía ver cómo cambiaba su rostro cuando el padre Gabriel se dirigía a los feligreses. Una chispa apareció en sus ojos habitualmente apagados, que se habían apagado hacía tiempo después de todas las tragedias que había vivido. La mujer parecía volver a la vida, aunque quizá ella misma aún no se había dado cuenta. El primer encuentro personal entre María y el padre Gabriel ocurrió por casualidad. Al regresar tarde por la tarde de un pueblo vecino, donde el sacerdote había ido a visitar a un enfermo, vio una figura solitaria sentada en una piedra junto al camino. Era María, que regresaba de una clienta que le había encargado un bordado especialmente intrincado para el vestido de novia de su hija. El cansancio y la proximidad del anochecer obligaron a la mujer a detenerse. El padre Gabriel se ofreció a acompañarla a su casa. Al principio caminaron en silencio, pero poco a poco comenzó una conversación entre ellos. El sacerdote mostró un interés genuino por el trabajo de María, y ella, inesperadamente para ella, comenzó a hablar sobre las diversas técnicas de bordado que había aprendido de su madre. Esta primera conversación pareció romper la barrera invisible que separaba a María del mundo exterior. Unos días después, el sacerdote visitó la casa de María con el pretexto de inspeccionar una reliquia, un antiguo crucifijo que, según los residentes locales, había estado conservado en la familia Esteban durante varias generaciones. El padre Gabriel estaba genuinamente interesado en las antigüedades de la iglesia y había una buena razón para la visita. Pero después de discutir la reliquia, tuvieron una larga conversación sobre libros, arte e historia. Pronto estas visitas se hicieron regulares. El padre Gabriel solía acudir a María al anochecer, cuando las miradas curiosas de los aldeanos estaban menos atentas. Desde fuera todo parecía decente. El sacerdote cumplía con su deber, visitaba a una feligresa solitaria y le proporcionaba consuelo espiritual. Nadie podría imaginar que su relación iba más allá de la comunicación de un pastor y sus ovejas. Sin embargo, con cada visita los límites se volvían más difusos. Lo que comenzó como conversaciones inocentes sobre temas espirituales gradualmente se convirtió en algo más. Hablaron de sus vidas, sus sueños y compartieron sus pensamientos más íntimos. María habló de su dolor, del amor perdido. El padre Gabriel habla de las dificultades que enfrentó como extranjero en España y de su infancia en África. Una noche, cuando una tormenta sorprendió al sacerdote en la casa de María, sucedió lo inevitable. La pasión que ambos habían intentado reprimir estalló. Olvidando su rango y sus votos, el padre Gabriel sucumbió a la tentación. María, que había vivido en soledad voluntaria durante muchos años, no pudo resistirse a los sentimientos que este hombre despertó en ella. Después de esa noche, sus encuentros secretos continuaron, ahora como citas de amor. Comprendieron que estaban violando todos los tabúes imaginables, tanto religiosos como sociales, pero no pudieron resistir su atracción mutua. Cada encuentro estaba lleno no solo de intimidad física, sino también de conversaciones profundas. Era como si estuvieran compensando años de soledad. Pasaron varios meses de reuniones secretas. María notó cambios en su cuerpo, pero durante mucho tiempo no se atrevió a admitir lo evidente ni siquiera a sí misma. Cuando ya no podía negar la realidad, con ansiedad le comunicó la noticia al padre Gabriel. La noticia del embarazo los dejó a ambos en estado de shock y miedo. Para un sacerdote, esto significaba el colapso inevitable de su carrera, la pérdida de su rango y la desgracia pública. Para María, esto significó pasar de ser una reclusa a ser objeto de condena y burla universal. Pasaron varias noches agonizantes y sin dormir discutiendo posibles cursos de acción. El padre Gabriel sugirió que se fueran juntos y comenzaran una nueva vida en algún lugar de una gran ciudad donde nadie los conociera. María dudó, temerosa de abandonar el único mundo que conocía. Al final, tomaron la decisión que les pareció menos dolorosa. María se quedaría en el pueblo y daría a luz al niño como madre soltera, y el padre Gabriel seguiría sirviendo en la iglesia, apoyándolos económicamente en secreto. Ambos comprendieron la precariedad de este plan, pero las alternativas parecían aún peores. El embarazo de María no podía ocultarse para siempre.
Tan pronto como su posición se hizo visible, el pueblo empezó a zumbar como una colmena alborotada. Las mujeres discutían la noticia, reuniéndose alrededor del pozo, y los hombres hacían apuestas sobre quién podría ser el padre del niño. Algunos mostraron simpatía por la mujer solitaria, otros la condenaron por inmoralidad. María dejó de asistir a la iglesia, incapaz de soportar las miradas curiosas y condenatorias de sus compañeros de aldea. El padre Gabriel ahora la visitaba solo tarde por la noche, cuando el riesgo de ser notado era mínimo. Estos meses se convirtieron en una verdadera prueba para ambos. Sentían miedo, culpa, pero al mismo tiempo una extraña anticipación. Después de todo, a pesar de todas las dificultades, se suponía que tendrían un hijo. El trabajo de parto comenzó temprano en una mañana de invierno. La partera local, una mujer mayor que había visto mucho en su vida, ayudó a nacer al bebé, un niño saludable, de piel oscura como su padre. Al ver al niño, la partera no pudo ocultar su sorpresa, pero permaneció en silencio por respeto a María, a quien conocía desde la infancia. Sin embargo, los secretos no duran para siempre, especialmente en pueblos pequeños donde todos se conocen. Tan pronto como la noticia del nacimiento de un bebé negro se extendió por toda Santa María, el pueblo se vio sumido en un torbellino de chismes y especulaciones. Incluso los residentes más tontos rápidamente entendieron los hechos obvios. La piel oscura del niño solo podía explicarse por una cosa: el padre era sacerdote, el único hombre de piel oscura en la zona. Al principio, la gente susurraba entre sí, temerosos de expresar una suposición tan impactante. Pero poco a poco los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. Algunos exigieron una investigación inmediata, otros pidieron la expulsión del sacerdote del pueblo y otros se compadecieron de María, considerando la víctima de seducción. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. En el servicio dominical, cuando el padre Gabriel comenzó su sermón, uno de los ancianos respetados del pueblo, Ramón López, se levantó de su asiento y acusó al sacerdote del pecado de adulterio y de romper su voto de castidad. En apoyo de sus palabras, señaló el evidente parecido del recién nacido con el padre Gabriel. La iglesia se llenó de gritos de ira. Los feligreses, que hasta hace poco veneraban a su pastor, ahora lo miraban con desprecio y enojo. El padre Gabriel intentó hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido general. Algunas mujeres lloraron. Los hombres exigieron un castigo inmediato. El sacerdote permanecía ante su rebaño, pálido y confundido, incapaz de encontrar palabras para justificarse. Ese mismo día, un representante de la diócesis llegó al pueblo, convocado por un telegrama urgente de uno de los feligreses. Después de una breve conversación con el padre Gabriel y de interrogar a varios testigos, suspendió temporalmente al sacerdote del servicio hasta que se aclararan todas las circunstancias. Al padre Gabriel se le ordenó abandonar inmediatamente el pueblo e ir al monasterio para arrepentirse. Por la tarde, después de recoger sus pocas pertenencias, el padre Gabriel fue a casa de María para despedirse. Pero a mitad de camino fue detenido por un grupo de hombres furiosos del pueblo, liderados por los hermanos Ortega, conocidos por su temperamento fogoso. Rodearon al sacerdote gritándole insultos y amenazas. La situación rápidamente se salió de control. El primer golpe lo dio el más joven de los hermanos, y los demás le siguieron. La paliza fue brutal. Cuando los hombres finalmente se dispersaron, dejando al sacerdote tendido en el camino, el padre Gabriel apenas respiraba. Un granjero que regresaba de un mercado cercano lo descubrió y lo llevó al hospital del pueblo más cercano. A pesar de los esfuerzos de los médicos, no fue posible salvar al sacerdote. Las heridas internas eran demasiado graves. La noticia de la muerte del padre Gabriel llegó a María un día después. Ella estaba sentada en su casa, abrazando a su bebé contra su pecho, cuando la anciana partera le trajo la terrible noticia. La reacción de María sorprendió incluso a la anciana, que lo había visto todo. La joven no derramó ni una lágrima, solo abrazó más fuerte al niño y le pidió que la dejara en paz. Esa noche, los vecinos escucharon una canción de cuna que venía de la casa de María. Ella le cantaba una canción tranquila y triste a su hijo. Y por la mañana, cuando la partera vino a visitar a la joven madre, la encontró muerta en la cama. Cerca de allí, envuelto en una manta, yacía un bebé, vivo y saludable. Sobre la mesa había un frasco vacío de pastillas para dormir, que María había estado tomando desde el comienzo de su embarazo para combatir el insomnio, y una breve nota: cuida a mi hijo. Que nunca sepa esta historia.
La investigación del asesinato del padre Gabriel condujo al arresto de los hermanos Ortega y varios otros involucrados en el ataque. Fueron declarados culpables y condenados a prisión, pero esto no pudo devolver la vida ni al sacerdote ni a la joven madre. El niño fue adoptado por una familia sin hijos de un pueblo vecino, parientes lejanos de María, quienes llamaron al niño Miguel en honor al anciano sacerdote. Nunca le contaron las trágicas circunstancias de su nacimiento, pero cada año el día de la muerte de María lo llevaban al cementerio de Santa María para depositar flores en su tumba.